creo que es muy conocido y aunque es conocido es no difícil, pero sí a veces complicado de digerir, ¿no? Pero vamos a hablar sobre este tema hoy. Y es el precio por ser fiel a tu maestro o a nuestro maestro. El precio por ser fiel a tu maestro. Y esto está en Mateo 10, del 17 al 18. Luego leeremos parte del pasaje completo, pero vamos a empezar por algo que no nos gusta escuchar, pero hay que escuchar. Y tenemos que aprender a digerirlo y a ponerlo por obra. La pregunta sería, ¿piensas que los hombres te admiran? Que cuanto más santo, y no buena persona, claro, seas, más te pareces a Cristo, más pacíficas y mejor son o se mostrarán las personas contigo? Repito, por si alguien no lo ha entendido. ¿Piensas que los hombres te admiran? Que cuanto más santo y no buena persona seas y más te parezcas a Cristo, más pacíficas y mejor se portarán las personas contigo? Pues no sabes lo que te espera si piensas eso. A veces pienso y creo que si fuésemos más como Cristo, deberíamos ser más amados por los que aman a Cristo y más odiados por sus enemigos. Eso es lo que pienso. Que cuanto uno más ama a Cristo y quiere servirle y quiere ser fiel, más enemigos te creas de aquellos que le aborrecen y son sus enemigos. Cuando cualquiera de nosotros habla con denuedo la verdad y se mantiene firme en sus convicciones como cristiano, y aquí esto lo entrecomillo un poco, se nos trata como mercenarios intolerantes, haciendo todo tipo de escarnios, burlas, humillaciones. Se tergiversan nuestras palabras y se nos llega a aborrecer. ¿Te suena esto? A mí sí. De hecho, voy a contar un pequeño testimonio. No voy a decir tenía, todavía creo que tengo un amigo desde la juventud, ¿vale? Éramos vecinos y amigos en el grupo o la pandilla, llámese como quiera. Todos nos casamos, tuvimos familia, hijos, nuestra propia vivienda. Mi mujer y yo aceptamos al Señor o nos convertimos al Señor, éramos creyentes, cristianos, y una vez fuimos a visitarles a su casa y a mi mujer se le ocurrió llevar una Biblia y hablarles del Evangelio, en especial a su mujer. Y la respuesta de este amigo mío, que hoy sigo teniendo relación con él, no demasiada, y nos seguimos viendo, fue decirme esto: a mi casa puedes venir cuando tú quieras, pero si vienes a hablarme de la Biblia de Dios, mejor que no vengas. Cierto es que no he vuelto a ir a su casa. Y aunque nos hemos visto en alguna ocasión y hemos hablado cordial y amablemente, eso fue, imaginaros, ¿no? Un amigo de, como se suele decir, de toda la vida, que te diga eso, no te dé ninguna opción ni a defenderte, pues claro, en ese momento uno estaba, o pienso que estaba en el Señor, como aquel que dice, en el primer amor, ¿no? Y decidimos mi mujer y yo, bueno, pues si no quiere que vayamos, no iremos. O sea, en parte hay que respetar, ¿no? Otra cosa es que él venga a mi casa y yo tenga que hablar o quiera hablar del Señor o tenga cosas del Señor, eso es otra cosa. Por eso te decía, ¿te suena esto? Pero me temo que se nos trata bien, hermanos, porque demasiadas veces somos como esos profetas que profetizaban paz, 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 cuando no había paz. Creo que el mundo nos trata bien. ¿Pero sabéis por qué? Porque nosotros vamos un poco como la corriente de este mundo. Y no queremos pagar el precio de ser fiel a nuestro Maestro. Dice un buen predicador, dice, no creo que el mundo se mostraría tan condescendiente con la Iglesia actual
si no fuera porque la Iglesia se ha acomodado al mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La historia de la Iglesia, cuando ésta se ha levantado y proclamado a Cristo y ha sido perseguida e intentado aplastar. Pero cuando duerme y se relaja, el diablo está contento y no la suele molestar. Y eso yo creo que como es el estado de la Iglesia actual hoy en prácticamente todo el mundo. No hay persecución, no hay lucha, vivimos cómodamente, tranquilamente, no se meten con nosotros, no nos dicen casi nada, salvo que alguno quiera. Y eso es un peligro, eso es un peligro, porque quiere decir que estamos poco menos que adormecidos, relajados, despreocupados, cuando no deberíamos de estar. Vamos a leer el texto prácticamente completo, cuando dice aquí persecuciones venideras, y aquí nos está hablando no solamente de lo que está pasando ahora, sino de lo que ya pasó con la Iglesia y con los apóstoles, y lo que se nos dice que pasará en un futuro. Esto es algo escatológico también, no es el pasado, sino el pasado, el presente y el futuro. Vamos a leer a partir del 16, Mateo 10, del 16 al 25, dice así: yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo que hemos leído, guardaos, este es el texto que vamos a leer, 10, del 17 al 18, guardaos de la gente, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aquí está hablando incluso de sinagogas, donde hay supuestos creyentes que siguen a Cristo, pero donde te van a condenar y te van a juzgar y te van a decir todo tipo de cosas porque quieres decir y mantener la verdad, incluso dentro del mundo cristiano o creyente. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa para darles testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habréis de decir, porque en aquella hora se os dará lo que hayáis de hablar, pues no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre a través de vosotros. Dice en el 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre a hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Todos os odiarán por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bastante es con que el discípulo llegue a ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al dueño de la casa llamaron Belcebú, cuánto más a los de su familia. La advertencia es clara. No te están vendiendo humo, como muchos venden. Te está hablando claramente de lo que te va a pasar, de lo que pasó y de lo que posiblemente, y dice aquí, va a pasar antes de que el Señor venga. La iglesia va a seguir siendo perseguida, pero la iglesia que se levanta, la iglesia que lucha, la iglesia que proclama el nombre de Cristo, la iglesia que predica su evangelio, la iglesia que no se calla ante cualquier tipo de aplastamiento o de cambiar las palabras o los términos. No, la verdad es la verdad y hay que proclamar la verdad, cueste lo que cueste, y a veces eso es lo que nos cuesta pagar. ¿Que no nos cueste? Sí. Porque hay un dicho, que a veces lo he dicho aquí, que dice, de lo que no cuesta se llena la cesta, porque claro, es gratis. Pero cuando hay que sudar y hay que sacrificarse, esforzarse y a veces provocar dolor por seguir al Señor, eso no nos agrada. Y preferimos dejarlo a un lado, callar muchas veces, agachar las cabezas y dejar que las cosas transcurran sin mayor problema. Es un serio problema, un serio problema. Sigo
y a veces no, lo que he dicho, no gusta esto, ¿no? Pero seamos fieles a nuestro Maestro, que nuestra posición sea como la suya, y seguro que recibiremos el mismo trato que Él recibió. Si somos como Él, y como hemos dicho antes, si a Él le hicieron eso, ¿cuánto más a nosotros? O sea, seamos fieles y recibiremos el mismo trato que Él recibió. Pero esa será una clara señal de nuestra fidelidad a nuestro Maestro. Si yo digo que soy cristiano y cuando me rebaten, me dicen cualquier cosa, o por no entrar en polémica, o por no entrar en guerra, incluso delante de mi familia. Yo una vez, y voy a contar otro detalle que me ocurrió hace años en un centro comercial. Estábamos en un sitio comiendo y había una familia sentada a nuestro lado, de etnia gitana, y cuando todos se sirvieron, el padre levantó la voz, y cuando digo levantó la voz y casi todo el restaurante escucharon la oración de presentar los alimentos. Yo lo hice en voz baja. Él levantó la voz y todos escucharon y todos miraron. Un cristiano. Los demás no sabrían si yo lo era. Él sí, él lo demostró, por lo menos en ese momento. Luego ya en su vida no la sé, pero en ese momento él hizo a la gente saber lo que era y en quién creía. Y es a lo que quiero referirme hoy, hermanos. Yo soy el primero que a veces me acobardo, que a veces me da vergüenza, pero a veces en esas pequeñas muestras como orar y bendecir los alimentos delante de alguna familia o de personas que te visitan, o si tú les visitas, quizás haya que hacer una cosa que no está mal. Si vas a un sitio donde sabes que no son creyentes y tal, creo que lo justo es pedir permiso. Es decir, ¿me permites que bendiga los alimentos? Y si te dan permiso, hazlo. Y si no, por lo menos hazlo o inclina tu cabeza para que él vea o ellos vean que tú lo estás haciendo, que es algo tuyo. Pero a veces en esos pequeños detalles, o cuando hay que defender algo y por no discutir con amigos, con compañeros de trabajo o con otro tipo de personas, callamos y bajamos el rostro como diciendo, mira, no quiero tener discusiones. No estoy hablando de tener discusiones, que si hay que hacerlo, no pasa nada. Porque dice el Señor que airaos pero no pequéis. Pero cuando son cosas que tienen que ver con el Señor hay que defenderlas, como se dice aquí en España, a capa y a espada. Sin más dilación, sin más contemplaciones. No nos debemos de avergonzar, ni nos debemos de acobardar, ni debilitar porque el enemigo sea fuerte. Lo que hemos leído en el Salmo 27, Él es nuestra fortaleza. ¿De quién tenemos que temer? ¿De quién? Aunque yo todavía no he conocido, hablo por mí, en mi caso, una persecución, ni tan siquiera, a veces sí, me han intentado avergonzar o ridiculizar, o se han metido con lo que yo he dicho, ¿no? Pero hasta hoy en día yo no veo ni por medios de informativos, ni por prensa, ni por nada, que en España haya una persecución. La hay, sí, claro que la hay, pero está bajo tierra. ¿Y sabéis cuál es la persecución? Que el diablo se está riendo, porque ve que no luchamos, ve que no defendemos nuestra causa, que hacemos como el de Villadiego. El de Villadiego es un general de la orden de los de Calatrava, que en una batalla vio que iban a perder y cogió a sus soldados que le quedaban vivos y se fue, y se llamaba Diego, este general, y dice, tomó la de Villadiego, huyó. Y a veces es lo que nos pasa a nosotros, huimos, no nos enfrentamos al enemigo. Y por eso, como he dicho antes, cuando la iglesia se levanta, cuando la iglesia lucha, cuando la iglesia proclama al Señor y proclama su evangelio, ¡buah!, van a ir a por ti. Y el diablo se pone rabioso y hace todo lo que sea para aplastar ese movimiento, o quizás llámalo avivamiento, como tú quieras. Pero cuando la iglesia se relaja, está cómoda, tranquila, está engordando, el diablo no la molesta. ¿Para qué? Si este no hace nada, ni esto se mueve, yo no tengo ningún problema. Así que, como he leído, y quiero dejarte con lo que dice aquí en el versículo 19. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis. Este es el ánimo, no os preocupéis por cómo o qué habréis de decir, porque en aquella hora, y dice aquí en aquella hora,
Si tú eres valiente y te esfuerzas en ese momento, dice, en aquella hora se os dará lo que hayáis de hablar, pues no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre a través de vosotros. Eso, en eso tenemos que confiar. A veces digo, Señor, dame fuerza, dame valor para predicar, para hablar con esta persona y decirle que esto que está haciendo está mal, que eso es un pecado, que no se debe de hacer. Bueno, ¿se lo digo o no se lo digo? Cuando me encuentro con la persona, ¿se lo digo o no se lo digo? Y a lo mejor lo que pensabas decir no lo has dicho. Pero has dicho otra cosa que a la persona se le ha caído hasta el pelo. Y se ha quedado diciendo, ¿cómo? En eso tenemos que confiar. No en nosotros mismos, en Él, en Él. Ante esas situaciones, Señor, habla tú por mí. Que no sea yo, habla tú por mí, que hable tu Espíritu Santo para convencer a esta persona, para redarguirla, para demostrarla que está en un error, que no tiene razón. Pero que sea el Espíritu el que hable, no nuestra elocuencia, no nuestra sabiduría humana, que no sirve prácticamente para nada. Que sea Él el que hable a través de nosotros. Así que oremos para que el Señor nos dé valentía, arrojo, coraje, para que en esas circunstancias, en esos momentos, le pidamos a Él que hable su Espíritu Santo a través de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a despedirnos con alguna oración y damos por terminada la reunión de oración. Padre amado, muchísimas gracias por estas palabras que nos hablan tanto de nuestra cobardía, de nuestros temores, de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Pero dice tu palabra que cuando somos débiles, Señor, tú eres fuerte en nosotros. Y por eso queremos pedirte en esta tarde, Señor, que nos ayudes a pedirte en esos momentos y en esas circunstancias, que seas tú el que obres, que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que nos dé la palabra, el que nos dé el gesto, el que nos dé el amor, la paciencia, la comprensión o la energía para refutar lo que no está bien, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.